Bueno, señores, aquí estamos ya dando inicio a nuestra primera oferta del día. Estamos en nuestra entrevista central y estamos muy bien acompañados. Estamos acompañadas de la licenciada Lorena Abreu Jiménez, quien es pues terapeuta del habla, entre tantísimas cosas, psicóloga clínica y también pues hoy trae una maleta muy cargada de tantas respuestas e inquietudes en términos del trastorno del habla. Así que vamos a darle la bienvenida a la licenciada Lorena por estar con nosotros esta tarde y sobre todo por lo interesante y lo determinante que puede ser para las familias poder tener puntualizaciones clave en términos de poder concederle el derecho de tener una voz a cada uno de los miembros de su familia. Bienvenida, Así es, Lorena. gracias por invitarme, Esmeralda. Es un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno, pues a nosotros nos alegra más porque nosotros como programa de la familia siempre vivimos preocupados por tantos detalles que pasan en la familia que se pueden resolver quizás con el conocimiento, la conciencia de qué hacer oportunamente. Cuando hablamos de trastorno de habla, ¿de qué estamos hablando? Vamos a empezar por ahí para ubicar un poquito a la población y a toda la familia. Bueno, un trastorno del habla no es más que un problema en algunos componentes del habla. Puede ser en la fluidez, en el tono, no necesariamente porque existe también el del lenguaje, pero realmente es más en el sonido del habla en sí. Como Ujú. sabemos, el habla pues tiene componentes importantes, entre ellos es realmente el sonido, o sea, Ujú. el sonido del habla. Ok, bueno, ahora estoy entendiendo que a veces uno dice trastorno del habla y que simple y llanamente porque no pronuncia una palabra o porque no tenga la fluidez en la conversación. Entonces, ¿cuándo podemos detectar que hay un problema del habla partiendo del tono y de todos esos detalles que se dan dentro de la conjugación del habla? Bueno, lo primero es cuando hay ausencia de habla en sí. Exacto. Cuando el niño no, el niño en este caso, porque desde ahí que se comienza a notar la Ujú. problemática. Cuando hay ausencia de habla, o sea, de De voz, la- entonces l- también la misma voz, si se habla, pues también la voz si se ve afectada. Hay personas que hablan nasal, muy como ok. ñato, como le Ujú, decían antes. ujú. Eso también pues da una alerta de que está pasando ahí. El tono, la entonación es importante. Antes se hablaba de personas que hablaban como robóticas. Exacto. Eso también es como no muy habitual. Eso también es una alerta en la parte del habla. Em, Déjenme ver qué otra cosita. Hay diversos componentes que Está bien. son, o sea, que me da a mí Que como te da una la señal. alerta, exacto, que Y me da la señal. sobre todo, Lorena, cuando estos niños están en los primeros meses ya donde deben ir dando la señal de pronunciar las primeras consonantes o vocales o pequeñas combinaciones de palabras ya próximo al año, que usan mucho el dedito y y pidiendo las cosas así sin verbalizar, sin pronunciar. También esto pudiera ser una señal para la familia. Bueno, si el niño por lo menos señala, es una forma de comunicación. Ujú. Porque hay niños que desde meses el niño ya debe de ir gorgojeando, Sí. pone la boquita en una posición de querer hablar, o sea, imitar lo que está a su alrededor, lo que está Ujú. viendo en mamá, en papá, sus Sí. cuidadores primarios. Entonces luego de ahí ese balbuceo, si se da también, entonces ya vamos notando que esos hitos del habla, por así decirlo, van encaminados hacia un lugar correcto. Okey. Pero ya luego cuando el niño pasa a comunicarse de manera no verbal o gestual a través de los gestos, señalar, llevar a mamá y a papá hacia un lugar que también quiere, eso para mí es importante también, porque aunque el niño hable, debe de hacerlo también. O sea, nosotros nos comunicamos de muchas maneras distintas. Claro. Y que el niño señale, eh, por lo menos me da a mí un indicio de que el niño por lo menos tiene Tiene el una concepto, forma de tiene el comunicación. concepto de las cosas y lo que quiere, por lo Exacto, menos, de lo sabe que lo que quiere. quiere. Por ende, ese cerebro pues va encaminado a un buen desarrollo. Okey. Aunque luego se estimule ya más de forma dirigida, ya uno a uno, porque hay muchos niños que realmente eso es lo que necesitan, una estimulación más dirigida, no lo que le ofrece en el salón de clases. Entonces, pues uno le va enseñando que a través de la terapia del lenguaje, que es también va junta, Ujú. que
aprendemos a través de codificaciones. Vemos una imagen, pero nosotros no sabemos, nosotros no nacemos sabiendo que una silla es una silla. Así O sea, es. nosotros nos dicen, siéntate en esa silla y tú te quedas pensando, Entiendo. me dicen que tengo que sentarme, me modelan que debo de sentarme y eventualmente yo donde veo que eso es una silla y después lo generalizo, ¿sabe? Así es. Entonces, a través de decodificar, pues, imágenes, información, que eso se va a traducir al habla. Ok. Por eso es importante que ese niño está señalando y sabe que una silla, ¿dónde está la silla? Y lo señala. ¿Dónde está mamá y papá? Y sabe perfectamente dónde está, aunque no lo verbalice, para mí es un buen pronóstico. Porque el cerebro entonces está dando señales que va desarrollándose de manera normal y adecuada. ¿A Exactamente. qué edad podemos decir que hay una situación si el niño no habla? ¿Hay un parámetro? Porque hay una edad que ya el niño debe por lo menos ya empezar a verbalizar. Mire, para mí como terapeuta, si ya un niño al año y medio ya viene, sí, ya viene dando señales, porque el que ha tenido la oportunidad de ser maestro, tener sus hijos, y si no tiene hijos, puede tener un sobrinito, un vecinito. Un niño de un año y medio es un lorito. Ay, sí. Sabe todo, y a veces uno se queda sorprendido de ver niños que son pequeñitos. O sea, yo lo he escuchado hablando y yo me volteo y digo, pero ¿y quién que está hablando? Porque no puede ser que una persona tan pequeña Así es. ya se vaya desarrollando. Entonces, si ya, yo como profesional siempre le digo a los padres, señores, los retrasos se acumulan, son acumulativos, porque realmente cuando un niño ya de un año debe de cumplir ciertos hitos y no lo ha cumplido, eso pasa más para adelante, más para adelante. Exacto. Eventualmente, para rehabilitar eso, entonces se acumula, porque principalmente en las terapias del habla, uno va trabajando por edad. Si el niño tiene algún desfase en la comunicación, uno tiene que evaluar. Y si hay, por ejemplo, el niño tiene 3 años, pero no me cumple con lo de los 2 años, tiene 4 años y todavía no me cumple con lo de los 3, hay que trabajar estimulando desde los 3, aunque tenga 5. Exacto. Entonces, ir recogiendo lo que se va a ir quedar recogiendo. detrás y asumiendo eso, porque si no, luego se va a complicar. La base como que está media la floja. base está floja. Hay un detalle importante y es que yo sí quisiera que pudiéramos aclarar, Lorena, el hecho de que hay varias fases donde pudiéramos clasificar lo que es el trastorno del habla. Uno es lo neuronal, otro puede ser lo conductual, entre otros factores. ¿Cómo podemos discriminar esa parte? Eso sí es verdad que es delicado. Por eso en este tiempo quiero hacer la salvedad, es importante siempre acudir con una persona que tenga la formación, porque no es lo mismo tú trabajar de la mano con una simple estimulación a tú entonces saber que tú tomas el paciente y que de repente ese niño, habilidades que había tenido anteriormente, que es una característica, y que sí se cumplía, padres que en una entrevista te dicen, pero es que al año, él decía mamá y papá, al año y medio decía agua, leche, y de repente lo dejó de decir, o hubo retrocesos en esas habilidades. Entonces, eso es un punto clave para ver si es algo que pudiera estar asociado al cerebro directamente, algo neurológico o no. O sea, para mí como terapeuta es algo que yo digo, no, espérate, si las habilidades se van perdiendo, eso no es lo mismo yo elegir no comunicarme. Exacto. Pero que no importa en el momento, a veces tú oyes niños que no quieren hablar, pero si tú lo oyes solo, cantan, cuentan cosas, aunque estén solos. Deciden en algún momento, pues, por timidez o por decisión o porque por muchas razones. Puede haber un mutismo selectivo, por ejemplo, que el niño, se sabe que el cerebro está aprendiendo, pero no se da por alguna razón. O sea, no se da cuando se le pide en aula. O cuando tiene que hacerlo. Exacto, cuando tiene que hacerlo, pero sabemos que ese niño sabe y que está aprendiendo. Sí. Fácilmente no habla en aula, pero llena un examen o un requerimiento de la maestra perfectamente, sin ningún problema. Sabemos que el cerebro está aprendiendo. Pero cuando el cerebro hace retrocesos en esas habilidades, eso es crucial para ir para ir SOS a una evaluación. A una evaluación. Sí, esa es como la gran diferencia de uno decir, pero ¿por qué razón este niño sabía cosas y ya lo deja de hacer? Y no es que el niño no quiera, o sea, hay frustración, que hay también la empatía.
Los maestros, no, pero ¿qué es lo que pasa? Tú no te sientas, tú no permaneces, o sea, es que realmente, y yo tengo pacientes que dicen, es que me aburro, no puedo, no, un ejemplo, tú Sí, sabes, no, sí. se Sí, le porque dice, hay niños que eso forma parte exacto, de asumir ciertas posturas y los adultos a veces no los entendemos. El exacto. mundo de los niños es complejo, pero a la vez es muy fácil, pero no nos enfocamos en entender cuál es la prioridad del niño. A veces queremos llevarlo a nuestro ritmo, traerlo de su mundo abruptamente a nuestro mundo, que es muy Exacto, diferente. así es. Nosotros, con el permiso de Lorena, hacemos la pausa. Al retorno, entonces, seguiremos desglosando estos aspectos tan importantes y, sobre todo, entrar en otros procesos que pudieran seguir dando pista a la familia de cuando hay un trastorno del habla. Señores, seguimos con más y al retorno pues hemos dejado la pista un poco caliente aquí con la licenciada Lorena. Y Lorena, yo creo que tenemos que aterrizar el hecho de ver el manejo y la conducta cuando la conducta empieza a modificar estos códigos del habla y cuando el niño puede entrar en un proceso de un modismo selectivo o cuando en casa somos los que propiciamos eso. ¿En qué sentido? Bueno, a veces el niño pregunta mucho, habla mucho y somos nosotros quienes le decimos, pero cállate, haz silencio, tal cosa. Entonces, ¿qué tan dañino puede ser eso? Yo tengo un caso muy cerca. Ajá. Este niño pasó mucho, o sea, iba a la escuela todos los días, como un niño habitual de 3, 4 años. Y su maestra un día llama a la madre para una reunión y le dice, mamá, quiero preguntarle, o sea, quiero como una reunión con usted, pero ¿qué Mm, pasa? La mm. mamá se alerta, se preocupa. No, es que el niño tiene un año que no habla. O sea, él tenía el año escolar completo trabajando alrededor De tantos de niños. tantos niños y todo, pero nunca nadie le escuchó la voz. Wow. Pero Es- un año es y ella mucho. dijo, ¿su hijo habla? Le pregunta, dice, ¿cómo que sí habla? Claro que habla. Porque En para casa ellos, hablaba muchísimo. sí, con las Y personas entonces fuera. conocidas para él. Qué Entonces, eso detalle. también es un asunto, pero ya ahí entra la parte psicológica. O sea, a mí como psicóloga le beneficia a mis pacientes esa parte, porque desde que yo veo un mutismo selectivo, automáticamente pues ya yo sé que hay un componente afectivo. Ok, Entonces se trabaja multidisciplinariamente. Se perfecto. trabaja con un psicólogo de cabecera, un psicólogo que sea conductual, Mm, pero que sepa de psicoterapia, que le pueda encaminar las emociones y exacto. le pueda dar las herramientas. Ok. En este caso del mudismo selectivo, también uno puede pasar un poquito la página y entrar en el proceso del tartamudeo. A veces hay niños que se inundan mucho, o que de repente para hablar tienen esa forma extraña de hablar como si fuera un pequeño robot o muy cantadito, o otros detalles que se dan dentro del proceso de habla que a uno no le parece normal. Entonces también eso pudiera ser un elemento de ser plausible a una terapia del habla. La tartamudez es una de las cosas más comunes que existen y los padres lo dejan pasar por alto. Hay un tema y es que hay algo que se llama el tartaleo fisiológico, que es Mm, cuando un niño de 3, cuando está comenzando un niño a hablar, pues se pueden dar esas repeticiones. Mamá, ujú. esa repetición de las sílabas y tú, porque está aprendiendo a hablar. Eso hasta los 3 años y medio, 3 años es normal, se considera normal. Pero ya después de ahí, si el niño lo sigue haciendo, hay que hacer una evaluación, porque se le puede dar herramientas para poder entonces que eso no se torne en un trastorno, o sea, en un Ok. trastorno de tartamudez o disfluencia, porque yo se lo digo a los padres, eso sí es difícil y eso no, o sea, si se convierte en un trastorno, eso no tiene cura. Ay, Dios O mío, sea, no porque es algo que se ahí puede. va yo a la pregunta siguiente. Sí. ¿Qué tan fácil o qué tan posible sería revertir el descuido de papá o mamá en términos de todas esas señales que van dando los niños y que a los 10 años, a los 7 años, ya cuando empieza su proceso de escolaridad más formal, entonces que queremos reaccionar? ¿Hay un revés ahí?
se le da herramientas a la familia de cómo, de no decirle con palabras de ese Exacto. tipo, como, mira muchacho, tú te estás pegando, respira, tal cosa. Nada de eso realmente. O sea, le damos las herramientas a la familia para que sepa manejar eso, porque una persona que de por sí está tensa, se Sí. tensa todo el cuerpo, porque ellos saben y están conscientes. Un niño de 7 8 años ya sabe que no se está comunicando bien. Y los amigos Y se si lo se hacen, avergüenzan claro y le que hacen sí. bullying. Un niño ya de 4 años siente vergüenza. Sí. Imagínese usted, un niño de 7 8 años, eso es lo que hace que no quieran hablar. Eso tiene una repercusión muy grande en la parte emocional. Esas personas evitan hablar en público, no quieren participar en la escuela. O sea, hay muchas cosas que se da. Y si le hacen bullying los compañeros, Peor todo. peor aún. Entonces eso se va haciendo un círculo vicioso. Ya cuando el padre quiere venir a prestarle atención a eso, el trabajo es tan profundo, porque imagínese usted, si para veces un mutismo selectivo hay que incorporar un conductual, una psicóloga de cabecera, o sea, tantas cosas. Imagínese usted en una disfluencia, una tartamudez, 7, 8 años en curso. Cuando familias y personas que se me acercan, 15 años, 16, 18, que están buscando una ayuda ya para ellos porque saben que hay una dificultad, me dicen, es que mire, yo soy cantante y Mm. sí, yo quiero tal cosa y yo realmente no lo puedo lograr. Cuando yo estoy muy estresado o sé que tengo algo que me va a costar más a mí cognitivamente o que me va a demandar, ya yo ahí estoy, ¿eh? O sea, ya estoy Y, y, pegado con las palabras, no puedo. y fíjate, Lorena, que es alarmante porque uno siempre cree que el no retorno y lograr las cosas sería partiendo de lo neurológico, pero es posible que el hábito y quizás el acostumbrarse por mucho tiempo o no ser oportuno en el tratamiento que lleva, pues también pudiera ser una complicación de poderlo Reversar. ponerlo Mire, en hay el lugar. cosas, es lo que le digo, es importante trabajar multidisciplinariamente y con la familia. Si la familia no se embarca en este camino, No es hay difícil, forma. porque en el tema de lo que tiene que ver con comunicación, la familia es que pasa más tiempo con sus niños, sus familiares en sí. Si no le dan ese apoyo, el terapeuta lo que está 1 hora con ese paciente, tal vez 1 vez a la semana, 2 veces a la Sí, semana. sí, Y sí. ese es un tema ya de hábito. Ujú. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que están iniciando patrones de comunicación de ese tipo y yo evalúo la familia. Yo como que vengan con el niño también para yo mirar cómo hablan. Cómo es la Claro comunicación en que esa sí, porque familia? si se aprende a hablar también a través de la imitación, si esa familia tiene una forma peculiar de hablar, yo tengo que también ver qué es lo que está pasando ahí. No, y hay algo muy cierto en eso que dices. Ahorita tú dijiste, bueno, yo a veces oigo niños que miro para allá y digo, pero ¿y quién es que está hablando? Porque hay familias que comunicativamente son muy fluidas, Sí, hablan muy bien, no dejan esas S, pronuncian. Y tú oyes a los niños chiquiticos, pues con esa así es. afinidad. Sí. Entonces yo sí creo que partiendo de la forma de comunicarse en la familia y de la oportunidad que tiene ese niño también de expresar sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, esa libertad para que habla y diga lo que entienda, también debe ser un elemento muy importante para el enriquecimiento de ellos y el fortalecimiento dentro del proceso de comenzar a hablar y hacer esas primeras oraciones. Es que el contenido que le damos a nuestros niños, por eso es importante de la educación. Yo le digo, yo tengo testimonios muchísimos con niños pequeños que sus padres cuando me escuchen van a saber quiénes son. O Sí, sea, niños pequeñitos que comenzaron terapia y esas familias se comprometieron porque vieron la alerta y la problemática de este temprano. Y yo le digo a los padres, nunca podemos limitar a nuestros niños. Nunca podemos limitarlo. O sea, hasta en el salón de clases, si la maestra tiene mucho componente para dar, así, o sea, así. désenlo. No esperen como que, el niño tiene 7 años, el próximo año le toca eso. Si lo pueden tocar en ese momento, háganlo. Yo tengo niños pequeñitos que saben el morado, pero saben que es púrpura, que es violeta, o sea, no importa, como quiera que se llame, donde quiera, es el mismo color, solamente te estoy dando más contenido. Exacto. Entonces, para que ellos el día de mañana, cuando le pregunten, si nada más le enseñamos que es morado, que pasa mucho aquí, es como que nada más te enseño Ujú. una sola cosa. Sí. Entonces, al final, si yo le digo a un niño, ¿dónde está el púrpura? Mm. Ese niño se va a quedar mirando toda la mesa y no lo va a encontrar.
aunque yo sí sé que se sabe, pero lo Sí. sabe con otro nombre. Entonces, Ujú. no podemos limitar esa capacidad de los niños, pero esa es la familia que cumple un rol importante y la educación en sí. Por eso hacemos tanto énfasis. Yo digo, cuando un niño está rezagado, que yo lo evalúo y veo que hay cosas que ya para la edad, independientemente, algún indicio de un desfase en la comunicación, yo digo, ¿qué está pasando en la escuela? ¿Qué está pasando en casa? Yo me doy cuenta y le digo a los padres, no me hablen mentira, porque yo me voy a dar cuenta, la evaluación no miente. Claro. Yo sé si le están leyendo en casa, qué tanto sabe ese niño, los colores, los números, las formas, la lateralidad, o sea, cosas como que arriba, abajo, los niños de pequeños saben esas cosas y Así tú es. te das cuenta. Entonces, importante esa parte, que los ¿Qué, padres se qué tan motiven. traumático puede ser para el futuro de esa persona, ya de adulto, de profesional, el hecho de que no pueda lograr librar esas batallas, esas limitaciones primarias que empiezan a manifestar con el lenguaje, porque a veces es complejo, ¿verdad? Y entonces ahí, pues la gente, aún teniendo el talento, no se atreve, porque yo soy gago, o porque no pronuncio bien, o porque soy media lengua, por HOR, o porque no puedo pronunciar las palabras bien. ¿Cuántos detalles pudieran conjugarse? ¿Qué tan traumático pudiera ser para el desarrollo de esa persona ya de adulto no poder complementar una buena comunicación? Es que hay áreas, mira cómo eres tú con tu micrófono y en tu área de comunicadora. Imagínate tú que ese sea tu sueño, que tú toda tu Exacto. vida quisiste ser comunicadora o que dentro de tu labor tenga que pararte frente a un público y de repente tú no puedas pronunciar fonemas, Exacto. que arrastres la lengua y las personas comienzan, pero ¿cómo ella es una comunicadora si ella misma no puede pronunciar, ni Vocalizar bien. vocalizar, ni articular correctamente? Es un tema, Entonces es complejo. exacto, es muy complejo. Eso al final crea la autoestima se afecta. Se Y afecta. siempre hay como muy autoconsciente de que yo tengo este problema y siempre lo está llevando como una limitación. Exacto. Bueno, pues Afecta. yo creo, Lorena, entonces que las motivaciones finales en este encuentro que hemos tenido tú y yo tan interesante, sería para que la familia pueda asumir y pueda entender que cualquier señal de dificultad en términos del habla, trastorno o no, tenemos entonces que escuchar esa voz de alerta e ir a lo oportuno, al terapeuta, al psicólogo, al médico, donde sea, pero comenzar ya a trabajar. Y dentro de eso, Lorena, ¿qué cosas no obviar y dejar de hacer la familia para poder ayudar a esas personas, a esos hijos? Lo más importante es, yo sé que en este tiempo los padres tienen que tener 2, 3 trabajos y Ay, que los sí, horarios, los tapones, todo hace más difícil. A veces salimos temprano del trabajo, pero no llegamos temprano a estar como con nuestros hijos y dedicarle ese momentito. Pero dentro del caos de la vida, si es consciente, eso, si tú quieres hacer un cambio, lo puedes hacer un día a la vez, poquito a poquito. Van a la casa, si son pareja, mira mi amor, te toca el lunes leerle el cuento al niño antes de acostarse. Hay cuentos que son a través de imágenes, que ni ujú, siquiera tienen letras, por eso la familia puede, nunca se lee igual, porque siempre se inventan de diferentes formas. Un día te toca a ti, un día a mí, o sea, es como dividir esa jornada. El domingo sentarse con esos niños, trabajar como con algún jueguito, algo lúdico, porque los niños aprenden a través del juego, pero ok, sacar ese momento para los niños, porque eso es lo que más se ha perdido en este tiempo. El tiempo de calidad, o sea, ausencia de tiempo de calidad se traduce a toda esta deficiencia también que estamos viviendo ahora. exacto. Porque ¿en qué momento le doy eso a mis hijos? ¿El colegio solamente? Mm. Ahora hay mucha carencia de maestros, entonces no lo podemos dejar todo a los maestros. Entonces lo vamos notando en eso, yo me doy cuenta. Entonces al final hay que trabajar mucho para rehabilitar todo eso y apoyar también la familia. Pues, Bueno, que la familia tiene que ser la primera escuela. eso pasa, Y es pero donde primero se deben sembrar esos y dar ese seguimiento a lo que se va poniendo en la escuela. Mencionaste 2 veces leerle ese cuento. ¿Es importante leerle los cuentos, lectura a los niños en el proceso de aprendizaje del lenguaje? lo que pasa es que, ok, el lenguaje tiene componentes, forma, contenido y uso. Yo tengo niños que cuando le paso una evaluación o en la misma terapia, tú le pones una simple imagen y no te saben decir qué está ocurriendo ahí. Te Mm, hablan, te hacen un cuento con palabras sueltas. Sol, nubes, cayó.
pero yo le digo, ¿quién se cayó? Exacto, Entonces, no hay una hilaridad. no hay, exactamente. Entonces, eso sí, lo bueno de los cuentos es que llevan una secuencia, llevan un patrón, hay forma, se describe, se narra. No, y que obligan a ese cerebro a tener una conciencia más clara y quizás un hilo conductor Exactamente. para ir narrando paso por paso cada una de las cosas. Sus conectores. Así es. El niño se cayó, porque me dicen se cayó, le digo, pero ¿quién fue que se cayó? Exacto. Entonces todo eso se está perdiendo. Eso es lo que yo más veo día tras día, en la parte del lenguaje. Ok. Entonces sí. Bueno, y a través de la lectura también se puede enriquecer muchísimo. Y es barato. Es barato. O sea, yo le digo a los padres la lectura porque es barato, porque al final, si van, por ejemplo, a mi espacio de trabajo, eso parece una juguetería. Y los padres dicen, ¿será que voy a tener que comprar todos estos juguetes? Yo le digo, no, mándenme fotos de todo lo que tienen en casa, que yo les voy a enseñar a cómo utilizarlo para que sea terapéutico. Exacto. Para que lo puedan utilizar, porque hasta la misma compra del supermercado de tu misma casa se convierte, pero si tú no lo sabes, no lo puedes utilizar. En la primera entrevista yo le digo, ¿ustedes saben jugar? Y se quedan mirándose los padres, y yo le digo, yo le enseño. O sea, no me hablen mentira, aprovechen eso. Yo los entreno a saber jugar. Exacto. Porque eso también tiene mucho que ver con nuestra propia historia. Si nuestros padres no jugaron con nosotros, nosotros tampoco sabemos jugar con nuestros hijos. Así es. Bueno, esto es una cadena. Sí. Y yo creo que con la importancia del lenguaje es determinante que las familias puedan tomárselo en serio y que empiecen a verlo desde esa parte fundamental que juega la familia, a dónde empiezan a decir esas primeras palabras y dónde van a conjugar esas historias. Así es. Gracias a la licenciada Lorena Abreu Jiménez por estar con nosotros. Y de cara a la deficiencia, la carencia que tenemos de expertos en lenguaje, ¿verdad? Porque nuestro país quizás no tiene una cantidad que pudiéramos decir que va a responder a tantas necesidades. Creo que la familia tiene entonces que ponerse en serio en todo esto y ver esos detalles y buscar la ayuda oportuna. Así que muchas gracias, Lorena, por estar con nosotros. Y yo espero entonces, señores, que ustedes acaten estas recomendaciones en beneficio del desarrollo funcional y sano de cada uno de los miembros de la familia. Seguimos con más.